Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio de aprendizaje Estudiando con Sebas. Yo soy Sam y la clase del día de hoy de biología es acerca de la teoría celular. Vamos a dar un pequeño repaso por la historia y el desarrollo de esta teoría. Vamos a hablar un poquito de lo que es una teoría y vamos a definirla, o más bien hablar de sus elementos. Pero primero me gustaría que me respondieras la siguiente pregunta. Piensa un minutito. ¿A qué te suena lo siguiente? Unidad básica estructural. ¿Listos? Muy bien. Bueno, a lo mejor pensaste lo más pequeñito de algo. ¿Está bien? Pienso en una hoja cuadriculada de tu cuaderno. Tal vez un cuadrito de eso sería la unidad básica estructural, porque lo multiplicas por 100, 200, 1000, no sé, y te da una página. Muy bien. Ahora piensa en tu casa. Las casas están generalmente hechas de tabiques y los tabiques son iguales. Repito, repito, repito y tengo una pared, lo multiplico y tengo una casa. De la misma forma, la materia tiene una unidad básica estructural que se llama átomo. Pero el átomo es muy pequeño y muy complejo y lo aprenderás más adelante. El día de hoy vamos a hablar de la unidad básica estructural de las cosas que están vivas, como tú y como yo. Y eso se llama célula. Es muy famosa, todo el mundo habla de ella, pero bueno, ¿qué es una célula? Pues la célula es lo que te compone a ti como ser vivo. Si estás vivo, recuerda, estás hecho al menos de una de ellas. Los seres humanos estamos hechos de millones y millones de células, es un número inimaginable. ¿Sí? Entre todas tienen que hacer equipo para conformarte. Pero bueno, esto desde luego no fue descubierto de la noche a la mañana. Se requirió de muchos años y mucho ingenio y del desarrollo de un importante aparato que hoy en día es muy común y que se llama microscopio. Déjame que te cuente un poquito de la historia de la teoría celular. Pues nos vamos a hace aproximadamente unos 400 y pico años, por ahí de 1665. Teníamos a un científico, señor científico, uno de los más importantes de la historia, que se llamaba Roberto Hooke. ¿Sí? Roberto Hooke tenía o había hecho ya prototipos de microscopio y sabía técnicas para pulir cristales y permitir que magnificaran las imágenes. Un buen día estaba él observando por pura curiosidad, como aparece la ciencia casi siempre, grandes descubrimientos aparecen por pura curiosidad. Él dijo, hoy voy a ver corcho. Corcho, como el taponcito de los vinos, ¿sí? Se puso a observar el corcho y notó que tenía una especie de retícula, como una redecilla, ¿sí? Y esa redecilla no era otra cosa más que células vegetales. Hoy sabemos que las células vegetales son un poco rígidas porque tienen algo que se llama pared celular. Luego hablaremos de esto. Las vio y le pareció que se parecían mucho a las celdas en donde viven los monjes religiosos, ¿sí? Esos que se van a aislar para meditar y rezar. Y entonces le puso celda, pero utilizó latín porque es un lenguaje muerto y la lengua de la ciencia, ¿sí? Y dijo célula. Se escribe célula en latín. Y bueno, así fue bautizada la célula. Robert Hooke, 1665, hace ya mucho. Pero así como hoy en día avanza la tecnología y tomamos cada vez mejores fotografías y demás, bueno, así también empezó a avanzar la capacidad de visualización de los microscopios. La siguiente persona en desarrollarla muchísimo fue más o menos unos 8 o 10 años después, 1675 más o menos, y este señor no era un científico, su nombre era Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Y él era un comerciante de telas. Y aquí quiero que reflexiones un poquito. Hoy en día los oficios están muy delimitados. Eres ingeniero, eres arquitecto, eres abogado, eres científico. Casi pensamos que la ciencia está relegada a ese grupo selecto de personas científicos con bata blanca que están todo el tiempo en un laboratorio. Antes, por supuesto, eso no era así. Toda aquella persona con curiosidad y un poquito de medios podía acercarse a la ciencia. Ni siquiera sabían que se llamaba ciencia o que estaban haciendo ciencia, pero lograron hacer grandes descubrimientos. Este señor Anton van Leeuwenhoek empezó a pulir y mejorar cristales
Primero para poder apreciar la calidad de las telas que él mismo vendía. Pero ya que vio que se veían cosas impresionantes en la tela, empezó a hacer observaciones en cosas naturales, en seres vivos, en cosas biológicas, y presentó un cuaderno con sus dibujos en donde describía, entre otras cosas, dibujitos de lo que había visto al observar moho, dibujitos de insectos, del aguijón de una abeja, que es algo verdaderamente microscópico, ¿sí? Y es la primera representación gráfica que tenemos, científica, rigurosa, siguiendo observaciones a microscopio, ¿sí? Posteriormente un señor francés, apellido de Trochet, René de Trochet, ¿sí? Fue quien, también haciendo observaciones, decidió proponer por primera vez que la célula era lo más básico de todos los seres vivos. Y como lo hemos dicho antes, si estás vivo, estás hecho de una o más células. Y le atinó, pero desde luego no basta con que uno lo diga, necesita apoyo. Posteriormente, en 1838, un importante botánico llamado Matthias Schleiden, ¿sí?, propuso que todas las plantas estaban hechas de células y que la célula era la unidad estructural básica de la planta. Pero desde luego, las plantas son más o menos la mitad de la ecuación, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Por supuesto, los animales. Otro señor de apellido Schwann, que era zoólogo, un año después complementa la proposición de Schleiden diciendo: todos los animales también están hechos o estamos hechos de una o más células. Finalmente, un señor llamado Rudolf Virchow en 1858, haciendo estudios de citogenética, es decir, observando los núcleos de las células, les da el soporte científico a Matthias Schleiden y a Theodor Schwann y dice: sí, si estás vivo, lo más pequeñito que puedes tener es una célula, no vas a ir más pequeñito de eso. Muy bien. A partir de aquí se llega a la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Bueno, es una serie de 3 postulados que definen a la vida en función, que definen la estructura de los seres vivos en función de las células. Y los 3 postulados de la teoría celular dictan: 1. Si estás vivo, estás hecho de una o más células. Cosa que ya te sabes más que de memoria para ahora, ¿verdad? Número 2. Toda célula viene de otra célula. Es decir, si toda célula tiene la información genética necesaria para poder hacer hijitos, ¿sí? Y 3. La célula es la unidad básica estructural de la célula, que se ha vuelto la definición de célula per se. Muchas gracias. No te vayas sin antes responder el cuestionario de repaso que viene a continuación. Se despide Sam, deseándote mucha suerte y sigue estudiando con Sebas.